horas, momentos delicados para la paz mundial. Se le ha metido en la cabeza a Donald Trump que va a aniquilar todo lo que esté en ese estrecho de Hormuz si este martes no lo libera Irán. Es un estrecho fundamental para el suministro del 20% del petróleo mundial que sale por esa zona. Estaba viendo hace algunos minutos la portada de varios periódicos estadounidenses, como el New York Times, y ya después de esto paso al tema de hoy, pidiéndole disculpas a la teleaudiencia, pero ¿cómo va a pasar uno desapercibido estos acontecimientos mundiales? Difícil. Ante la inminencia del ultimátum de Trump, Irán promete una dura respuesta. Irán afirmó que respondería de forma contundente si el presidente Trump cumplía sus amenazas de atacar centrales eléctricas y puentes. Un ataque israelí acabó con la vida de un jefe de inteligencia iraní hace algunas horas. Y otra información que maneja el New York Times en este momento, que Trump mantiene al mundo en constante desequilibrio con amenazas siempre cambiantes. Los líderes mundiales están luchando por encontrar una manera de poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán. Y les preocupa lo que el presidente Trump pueda hacer a continuación. Las próximas horas. Hay una angustiosa carrera contrarreloj, pero ya se desfasó este titular, para encontrar a un aviador estadounidense derribado en Irán. Ya se desfasó. Y quiero mostrar a ustedes, voy a ver si me conecto rápidamente aquí al Apple TV de nuestro set de Frente a Frente, para mostrarles una fotografía importante que sirva del conocimiento público. Podemos conectar ya. Las islas, ya está activado, ya está activado, ya está activado. Ya está activado, según esto ya está activado. Las islas que dan a Irán influencia sobre el estrecho de Hormuz son estas, miren, esas que están en círculo. Una invasión estadounidense de las islas situadas en el corredor petrolero más vital del mundo conllevaría riesgos extraordinarios. Repito esto, y esto se puede dar en las próximas 24 horas. Una invasión estadounidense de las islas situadas en el corredor petrolero más vital del mundo conllevaría riesgos extraordinarios. Esas que están en círculo son islas en el estrecho de Hormuz, controladas por Irán. Y ahí tiene que intervenir Estados Unidos para poder abrir ese estrecho de Hormuz. Y miren el titular más abajito que trae el New York Times en este momento. Esta no es la guerra de China, pero Pekín comenzó a prepararse para ella hace años. China redobló sus esfuerzos para garantizar la seguridad energética cuando el presidente Trump comenzó a aumentar la presión durante su primer mandato. Y bueno, el petróleo fluctuando tras las últimas amenazas de Trump contra Irán. Esperemos a ver qué pasa en las próximas horas. Menos mal que ya se resolvió el conflicto entre los médicos hondureños y la Secretaría de Salud, porque si no, nos encuentra a nosotros en nuestras propias guerras, mientras el mundo incendiándose. No sé qué salida hay para evitar que siga esa guerra en el Medio Oriente, Israel y Estados Unidos contra Irán, porque esto se puede poner peor. Y no solo con las repercusiones económicas que implica todo esto para países como Honduras, sino la misma paz mundial, la misma paz mundial. Esta mañana, en Frente a Frente, los subsecretarios de Salud Pública, Eduardo Midense, que es de Redes Integradas en los Despachos de Salud, en el extremo izquierdo, aquí a su lado, don José Miguel Castillo, el doctor José Miguel Castillo, subsecretario de Proyectos e Inversión
en salud. Mucho gusto. Bienvenidos, subsecretarios. Es un placer tenerlos en el programa. El vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, el doctor Haroldo López. Bienvenido, amigo. Es un placer. Y el doctor Isaí Gutiérrez, secretario de colegiaciones del Colegio Médico. Vengo de pie para solo, doctor. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por ser como son, amplios de pensamiento. Pueden disentir, pero no pierden la condición humana de diálogo, y eso los hace personas diferentes. Al vicepresidente del Colegio Médico, Haroldo López, y al secretario de colegiaciones, Isaí Gutiérrez. Todavía la especie humana, a través de estos dos médicos, conserva la actitud de diálogo, la actitud civilizada de diálogo. Y por eso les agradezco su presencia, y a ustedes también. Bueno, entiendo que ya el problema se ha resuelto, y uno espera que por lo menos duremos unos 3, 4 años sin esos enfrentamientos, que es lo más natural para los hondureños ver. Diferencias entre médicos y autoridades de salud. No solo las hemos visto en los últimos días, últimas semanas, sino que las venimos viendo desde hace décadas. Yo ejerzo el periodismo desde hace 4 décadas y siempre fue así. Y no somos capaces de encontrar una política pública capaz, obligatoria, que evite estos problemas con los residentes, con atrasos en los salarios y tantos problemas que ustedes conocen bien. Así que me gustaría escuchar a los subsecretarios hablándome de los acuerdos con el Colegio Médico de Honduras, y además, cómo nos encantaría a los hondureños saber que de ahora en adelante tanto las autoridades sanitarias como el Colegio Médico serán capaces de trabajar conjuntamente por políticas públicas que nos ayuden a darle calidad a nuestro sistema sanitario. Comienzo. Bien, buenos días, colegas. Buenos días, Renato. Gracias por recibirnos en su programa para dar estas aclaraciones pues al pueblo hondureño, que tomamos un par de semanas de diálogo, y cabe destacar, y destaco sus palabras, que en el disenso se encuentra el consenso. Y creo que la política pública se trata de eso, que a través de los diferentes puntos de vista, que en muchas ocasiones no vamos a compartir, y es totalmente natural, tenemos puntos de vista que pueden ser antagónicos, pero a través del diálogo llegamos a diferentes consensos que dan salidas. Estuvimos un par de días con temas de asambleas informativas, reclamos, pues nosotros somos médicos también, de los colegas, en el sentido de que tenemos actos mandatorios que hacer con base a ley, temas de IPC, temas de pago bienal, temas de contrataciones también, pero sobre todo destaco la anuencia y voluntad del Colegio Médico en apoyarnos en este proceso que estamos de ordenamiento administrativo. Se socializó en primera instancia en el Colegio Médico pues todos los hallazgos que como administración encontramos. En ese sentido nos hemos encontrado diferentes procesos de contratación y nombramientos bajo acuerdos permanentes, sin un sustento administrativo y una estructura financiera que pudiese dar vida. Eso el doctor Castillo pues lo ha explicado en comparecencia de prensa desde Casa Presidencial. Se les ha explicado también a los colegas del Colegio Médico. Este es un proceso que se ha trabajado también con el presidente del Colegio Médico. Nos hemos reunido en diferentes ocasiones en la presencia del doctor Haroldo, en nuestra casa, el Colegio Médico. Nosotros simplemente pues nos toca socializar, en muchas ocasiones denunciar y distribuir esa carga compartida, ¿no? En el sentido de que la Secretaría de Salud se compone por diferentes grupos, diferentes aglomeraciones, diferentes grupos gremiales, confederaciones, sindicatos, y el Colegio Médico pues es un actor clave más dentro del proceso de provisión de servicios. En ese sentido hemos sido responsables, hemos socializado cada uno de estos hallazgos. No podemos nosotros permitir pues que los colegas se queden sin pago, no podemos nosotros tampoco permitir que se hagan contrataciones, nombramientos o acuerdos sin un sustento administrativo o una estructura financiera que nos haga repetir estos casos que hemos sufrido, porque realmente es un sufrimiento el tema de que un establecimiento de salud se encuentre cerrado, un paciente pues que venga desde, no sé, Mapulaca, Lempira, que viaje más de 12 horas al Mario Catarino Rivas a consulta externa con su médico internista y cardiólogo y que se encuentre en asamblea informativa.
Y en ese sentido, pues es un tema gremial que lo entendemos, pero también pedimos la comprensión a la población en el sentido de que se crea esa disconformidad. Y la primera respuesta es pues hacia el sector salud. Los temas administrativos, los temas financieros, los temas de organización, el paciente no le importan, porque lo que se busca es la consulta médica, el acceso a un servicio. Tenemos muchas cirugías electivas que también pues, se vieron detenidas en este proceso y pasan de una lista de espera a una mora quirúrgica. Y en ese sentido, pues nos hemos sentado, no solamente con el Colegio Médico, nos hemos indicado con sindicatos, con confederaciones, federaciones, otros colegios gremiales para buscar respuesta y dar salida en aras pues, del PRO, de la atención y la garantía del acceso a los servicios de la población. Muchas gracias al doctor Eduardo Vidence, subsecretario de Redes Integradas en los Despachos de Salud. Ahora el otro subsecretario, el doctor José Miguel Castillo. Gracias, Renato. Buenos días. Un gusto estar aquí con nuestros colegas. Sí, es normal, creo que es natural que tengamos en algunos casos visiones distintas. Obviamente el Colegio Médico es de la parte gremial, nosotros desde la parte administrativa de gobierno. Y creo que al final todos coincidimos en la necesidad de mejorar la salud del país. Todos coincidimos en la necesidad de generar más empleo para el personal de salud y fortalecer los hospitales públicos para poder brindar una mejor atención a nuestros pacientes. Sin embargo, pues todo esto pasa por toda una gestión administrativa, temas económicos, temas de presupuesto, y es un poco lo que hemos estado tratando de hacer. Gracias a Dios, en la última reunión pues encontramos los puntos de encuentro. Creo que habían una serie de malos entendidos en relación al personal médico por interinato que se había malinterpretado en el sentido de que se les iba a separar. Realmente no se les estaba separando, sino que nos encontramos con mucho personal de interinato que las licencias no habían sido firmadas. Entonces, el interinato, Renato, para que la población nos entienda, es que usted es médico, usted se va a estudiar, contratamos al doctor Eduardo para que lo sustituya mientras usted esté estudiando, pero para que eso ocurra, usted tiene que tener un proceso de licencia firmado, donde usted se le deja de pagar mientras usted esté estudiando y de ese dinero se le paga al doctor Eduardo. Sin embargo, la administración anterior, muchos de estos interinatos no había dejado legalizadas las licencias. Cuando nosotros llegamos y encontramos que los interinatos tenían 3 meses de que no se les acreditaba salario, las licencias no estaban respectivamente firmadas. Al no estar respectivamente firmadas las licencias, no me permite a mí hacer el acto del pago. Sin embargo, gracias a Dios, pues eso se corrigió rápidamente. En ese interín se interpretó como que los colegas de interinato iban a quedar fuera del sistema de salud. Obviamente eso no puede pasar porque desde el momento que están cubriendo un interinato, están cubriendo un espacio que ya se necesita y que se tiene estructurado. Entonces esa parte se aclaró, se corrigió. Se le dio también la tranquilidad a los colegas y al Colegio Médico de que íbamos a continuar trabajando de esa forma. Sin embargo, ya cada director de hospital y cada jefe regional tiene la responsabilidad de documentar todo este proceso para que nosotros administrativamente hagamos lo propio. En relación a ese sentido, también se tocó un tema muy particular y es que el 26 de enero la administración anterior dejó nombrado de plazas a personal de salud. En ese sentido, habían nombrado 1.500 médicos o 1.500 personas sin una estructura presupuestaria. ¿Qué significa sin una estructura presupuestaria? Significa que no habían pasado por servicio civil, significa que no habían dejado el incremento en el presupuesto y que por ende a nosotros como nueva administración nos iba a generar un gran problema porque no había forma de cómo hacer frente al pago. En ese sentido, de esas 1.500 personas se hizo un censo, se movilizaron equipos de personal administrativo para hacer las evaluaciones del caso y nos encontramos que realmente de esos 1.500 personas, solo 985 se habían presentado a trabajar. Esas 985 que se habían presentado a trabajar habían iniciado desde enero. Obviamente que no hubiese una estructura presupuestaria, que no hubiese pasado por un concurso, que no se hubiese hecho un proceso de contratación correcto y legal, no significaba que nosotros no les íbamos a pagar el tiempo laborado, porque habían trabajado desde enero, tenían marcaje, tenían roles de turno y había que reconocerles su dinero. En ese sentido se hizo un ajuste presupuestario, una modificación para poderle pagar del 1 de enero al 27 de marzo y definitivamente poderle explicar a ese personal de salud que teníamos que cesar esa actividad porque no estaba debidamente reglamentada, no había pasado por servicio civil, no tenían toda la documentación de ley y sobre todo en el caso de los médicos no se había hecho ningún concurso para la asignación de esas plazas. No significa que aún así este personal
no se pueda requerir, no se pueda necesitar. Sin embargo, lo tenemos que hacer ordenadamente. No lo podemos hacer así porque al no tener una estructura presupuestaria les vamos a quedar mal, no les vamos a poder pagar y vamos a volver otra vez al tema de la irresponsabilidad salarial. Entonces, en ese sentido, creo que aclaramos esos dos puntos. Coincidimos ampliamente con el Colegio Médico que Honduras necesita más doctores. Nosotros estamos por debajo de los indicadores de la Organización Mundial de la Salud y lo sabemos. Sin embargo, pasa por un tema económico. En el frente a frente anterior hablábamos un poco del presupuesto. Usted recuerda que estamos pidiendo un 11% de incremento y hay que ver ese 11% cuánto nos alcanza para mejorar esa capacidad instalada de los médicos. Entonces, en ese sentido, creo que hemos llegado a consenso. Siempre van a haber casos particulares, siempre estamos en constante comunicación, porque siempre van apareciendo más situaciones. Va apareciendo más personal que dice, a mí me tenían contratado, pero no tengo ningún documento. Lastimosamente, los desórdenes administrativos generan todo esto. Pero tenemos la fe en Dios y tenemos la convicción de que vamos a hacer las cosas bien y que vamos a ir ordenándonos poco a poco. Y en ese sentido, vamos a seguir buscando el acompañamiento del Colegio Médico para tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Tenemos dos tareas de importancia con el Colegio Médico, que toda la población las conozca. Tenemos personal del tiempo de la pandemia que están pendientes a asignárseles plazas, que no se les asignó y que se quedaron por fuera a pesar de haber trabajado durante todo el tiempo de la pandemia. Y tenemos personal de salud que tiene más de 10, 12, 18 años de estar por contrato, que todavía no se les ha otorgado un acuerdo. Entonces tenemos esas dos líneas de trabajo importantes a ejecutar, sobre todo en este primer año. Bien, les agradezco amplias explicaciones. Prepárate, Lucecita, por favor, porque ya vamos a lanzar la pregunta antes de escuchar a los médicos. Ya mucha gente me está escribiendo y me dice, pregúnteles por qué este conflicto se repite cada año como un calendario predecible. Ya en el año calendario nosotros ya deberíamos poner la fecha en que tendremos este conflicto. Casi todos los años. ¿Estamos viendo un problema estructural o simplemente falta de voluntad política? Pero esta es la pregunta que lanza frente a frente hoy, y con el respeto a la institucionalidad de salud pública y al gremio médico de Honduras. ¿Quién está fallando realmente? Luz, ¿quién está fallando realmente? ¿Los médicos, el gobierno? Por eso me agrada que estén ambos sectores hoy. Puntos suspensivos o un sistema que ya dejó de servirle al paciente. ¿Quién está fallando realmente? ¿Los médicos, el gobierno o un sistema que ya dejó de servirle al paciente? Van al seguro, quejas. Van a los hospitales públicos, quejas. Una tercera parte de la agenda informativa de los medios de comunicación de Honduras desde hace varios años es nuestro sistema sanitario. Ya va a aparecer Lucecita ahí para plantear de nuevo la pregunta. Voy a escuchar al vicepresidente del Colegio Médico de Honduras, el doctor Haroldo López. Muy buenos días, muchas gracias, licenciado Álvarez. Buenos días, doctor Eduardo Midense, doctor Castillo, mi amigo Isaí Gutiérrez. Antes, pues, desearía iniciar y desear que nuestra población que nos está viendo en este momento, en este programa tan escuchado y visto, haya regresado y haya tenido, pues, un feliz regreso de esta Semana Santa, que espero que haya sido reflexiva en muchos temas, y no tanto la parte vacacional y estas cosas, pues, que creo que nos perdemos un poco en eso, ¿verdad? Vimos el accidente del día de ayer, estábamos comentando una tragedia plena, pues, en el regreso de esta gente que venía de allá de Antigua, Guatemala, y esperando, pues, que la mayor parte de la población se encuentre bien. Voy a comenzar diciendo que pues, aquí todos somos médicos, ¿verdad? Tenemos el espíritu como médicos. De ahí tenemos puntos de encuentro ya, y eso creo que es importante resaltarlo. Voy a disentir un poco en las palabras de los colegas en donde menciona, pues, que tenemos ópticas diferentes. Creo que no tenemos ópticas diferentes. Desde el momento en que somos médicos tenemos una sola óptica, y creo que ese fue el punto de encuentro más bien que tuvimos la semana pasada. Partiendo de esto, hay realidades que tenemos en el país, que la mencionaba el doctor Castillo, ¿verdad? Hay un déficit de personal de salud, de infraestructura de salud, que es tangible, es palpable, no lo podemos obviar. La Organización Mundial de la Salud
nos pone metas, como lo mencionó el doctor Castillo. Deberíamos de tener alrededor de 23.000 médicos empleados en el sistema de salud para llegar a aspirar a llegar al tercer mundo. Al tercer mundo. Tenemos 5.000 médicos. Esto no es responsabilidad del gobierno actual. Tiene 2 meses y medio, algo así, haber asumido. Son décadas, como lo mencionaba el licenciado Álvarez. Desgraciadamente no hemos visto una voluntad política a lo largo del tiempo de ningún gobierno en mejorar esta situación. De ahí entonces ocupa la tercera, la noticia de las noticias más vistas o que siempre están vigentes en los noticieros. Esto que estamos viviendo, nos tocó ir ahorita, pues yo lo veo como un déjà vu. Hace 4 años estuvimos acá con el licenciado Álvarez también, con las autoridades que tomaron las riendas de la administración en salud, precisamente con el mismo problema, contrataciones de médicos, que realmente se necesitan, o sea, no podemos obviar eso, ¿verdad? Es una necesidad de la población, es una necesidad también del médico tener un trabajo digno y remunerado, eso no es un privilegio, creo que es algo que se gana con el desempeño de cada quien. De ahí quiero partir entonces de que en realidad los disensos tenemos puntos de encuentro al inicio. Tenemos la parte administrativa, que bien es cierto, es algo que se debe de honrar siempre, se debe de seguir un proceso administrativo. Alrededor de estos 1.500 médicos que mencionó el doctor Castillo, creo que nos quedaron como 422 médicos, que fueron los que permanecieron en su lugar y presentaron algún grado de reclamo pues, de su derecho. ¿Qué derecho que lo tiene? Porque ya empezaron a laborar y ahí se reconoce una actividad laboral y en las leyes del país pues, se reconoce este derecho, los cuales tendrán todas sus posibilidades y el Colegio Médico los acompañará en que puedan pues, tener todo el apoyo para que puedan lograr su objetivo, que es el del trabajo digno. Pero son problemas menores, diría yo. Hay que irnos a los problemas estructurales. Mencionaba la cantidad de médicos. El doctor ahorita nos acaba de mencionar el aumento que se solicitó del presupuesto, 11%. Si nosotros recordamos, no tengo el dato exacto, creo que lo maneja mejor la Secretaría. El presupuesto para el 24, no recuerdo exactamente cuánto era, pero sufrió un descenso para el 25. ¿Cómo podemos crecer si más bien el presupuesto de salud decrece? Entonces son de las cosas que tenemos que ver. Miren, las cosas aquí fundamentalmente es financiamiento, ¿verdad? Ese es el problema toral. Mientras no haya voluntad política, mientras la clase política nuestra realmente no se empodere en llevar a la salud a la población nacional, vamos a seguir en esto repetitivo cada año. Creo que esto pues sería forma de introducción. Luego tocaremos como parte del Colegio Médico algunos aspectos importantes en cuanto a la problemática de salud, que lejos de lo que se acaba de dar recientemente, que lleguemos a un acuerdo, el cual vamos a estar ambas partes vigilantes que se cumpla, porque todavía el día de hoy, debo decirlo, señores viceministros, aparecieron allá en algunas áreas, Santa Bárbara, en Occidente, colegas que estaban en interinato que no están en Herrero Embarcador. Hubo mensajes por WhatsApp el día de ayer también donde no se presentarán a trabajar. Entiendo que esto puede ser parte de la comunicación interna que no se ha girado o no se ha entendido como debiera, que lo veo yo como problemas subsanables, pero igual también estaremos vigilantes para que estas situaciones se corrijan. Luego, pues como les digo, les menciono, espero que tengamos tiempo de tratar un poco más a fondo esta problemática tan importante para nuestro pueblo. Y muchas gracias al público porque están haciendo preguntas muy interesantes. ¿Quién le responde hoy al paciente que llega a un hospital cerrado? ¿El médico o el Estado? ¿O nadie? ¿Estamos frente a una lucha legítima o un sistema que ya se volvió rehén de sus propios actores? Tanto funcionarios de salud como médicos se han vuelto rehenes del sistema. Qué interesante esta pregunta. ¿Estamos frente a una lucha legítima o un sistema que ya se volvió rehén de sus propios actores? A la inversa, ya estoy interpretando mejor. El sistema se volvió rehén de los actores de salud pública. ¿Cuántos años más vamos a normalizar los paros como si fueran parte del sistema de salud? Ya escucharon los argumentos de los médicos. Y ellos son médicos también. Y en el pasado, en más de algún paro participaron cuando eran residentes o internos, me imagino.
Así es esto, me parece supremamente interesante estas preguntas del público. ¿Cuántos años más vamos a normalizar los paros como si fueran parte del sistema de salud? Ya están de manera predecible en el calendario anual de Honduras. Voy a escuchar ahora al doctor Isaí Gutiérrez, que es el secretario de colegiaciones del CMH, del Colegio Médico de Honduras. Buenos días, gracias por la invitación, licenciado Álvarez. Mucho gusto compartir con mis colegas, el doctor Eduardo Midense, el doctor Miguel Castillo y mi amigo y compañero, el doctor Haroldo López. Realmente esta es una problemática que, como bien lo mencionaban, es repetitiva. Yo tuve 15 minutos de fama hace como 20 años, tuvimos una huelga de 40 días porque no nos pagaban siendo residentes. Y yo creo que ¿quién es el culpable? Yo creo que a veces es compartido, porque dentro de la parte administrativa, los administrativos son médicos también. Y eso a veces es un poquito doloroso. Yo creo que hay que dar un golpe de timón, y no ha habido voluntad política realmente de decir tomemos decisiones definitivas. Por ejemplo, gran parte del problema del pago de los médicos son los contratos. Y yo siempre me preguntaba por qué los contratos no son una minoría se va reduciendo esa cantidad de gente que está por contrato, porque esa gente hay que hacerle un proceso administrativo, que lleven los papeles, que los manden a Secretaría, a Finanzas, y todo ese proceso hace que no se le pague a la gente. Pero si nos ponemos a analizar por qué tenemos tanta gente por contrato, porque políticamente yo necesito una cuota de gente que yo pueda contratar sin hacer un proceso de concurso. Necesito a veces, y eso no lo digo por este gobierno, lo digo porque eso ha sido algo inveterado. Entonces, tomar decisiones que políticamente a veces no son cómodas. Y la otra cosa es que a veces se vuelve un revanchismo entre un gobierno con un color político y el otro. Y entonces vengo yo y dejo a los médicos en medio. Y otra cosa importante que para mí es fundamental es que si no respetamos la normativa establecida, las leyes, se generan todos estos problemas. Yo recuerdo cuando yo gané mi primer plaza, estamos hablando hace casi 30 años, mi jefe en San Pedro Sula era el doctor Pineda Santos, era un médico liberal, yo soy de descendencia liberal. Y me acuerdo que nosotros andábamos en las brigadas y yo llegué allá y el doctor me dijo, te vamos a dar un contrato. Y después del contrato empecé a trabajar de cerca con él. Yo era el coordinador de salud de la municipalidad en San Pedro. Y el doctor me mandó donde el doctor Samayo, en aquel tiempo el ministro, me dice, ayúdale al doctor que queremos darle una plaza. Y yo venía con un currículum como de 5 páginas. 3 de ellas eran datos generales y dos diplomas. Entonces el doctor Samayo me dijo, me acuerdo que me recibió y me dijo, Isaí, usted no le puedo dar una plaza. ¿Por qué? Porque hay un estatuto y usted tiene que concursar y este currículum no le sirve. Entonces yo me fui al siguiente año y andaba en todos los cursos. La viajaba para Progreso. Y esa era la visión. Un político que decía, yo respeto y yo no le puedo. Entonces, ¿qué hice yo ese año? Mejorar mi currículum y después concursar. Y me acuerdo que entré en la 11ª plaza, en la 11ª terna, porque aún así el estatuto permite que dentro de la calificación de los médicos, el político puede no darle al primer lugar, puede no darle al segundo y no hasta el tercero. Pero ese proceso de que haya una revisión de documentos, de meritocracia, permite que haya una carrera administrativa, y eso entonces mejora la situación, porque todo ese proceso de que cambiamos y aquí el político viene y quita los cuadros técnicos que tenemos por política, eso es un retroceso. Y cada 4 años estamos en este proceso, y cuando yo ya le agarré el ritmo, ya entendí, vengo y ya cambió el gobierno y vuelvo otra vez a empezar, y entonces vienen todos estos procesos, no me pagan y se vuelve a repetir. Y entonces toda esta reflexión, a veces yo me pongo a pensar cuando miro estos avances tecnológicos, estamos viendo el Artemis 3 y que otros países han trascendido y nosotros seguimos discutiendo y peleándonos entre nosotros. Y nosotros con la Secretaría somos compañeros en doble sentido, porque somos médicos
Y también somos compañeros, nosotros somos parte de la secretaría. Yo trabajo en el hospital escuela, el doctor son mis jefes, pero aparte de eso somos médicos también. Y por eso yo resentía el gobierno anterior, cuando se cayó hasta el punto de tener insultos, y ver, nosotros estamos frente a frente porque tenemos que tener una visión y discutir, pero no es que somos antagónicos, estamos en el mismo barco. Y más allá de salud, el paciente, cuando se habla del paciente es a mí lo que me preocupa. En el hospital hubo una paciente, y esto lo pensé anoche, lo digo o no lo digo, pero lo voy a decir porque yo creo que son temas de reflexión. Hubo una paciente en el hospital que estuvo 8 meses de su vida esperando dentro del hospital que se le comprara un material. ¿En qué parte del mundo un paciente tiene que esperar 8 meses para que se le compre? Y el jefe del departamento, que es un colega un poco menor que yo, me decía, Isaí, a mí me da pena pasar visita con esta paciente. Y entonces ahí es donde debe haber un golpe de timón, porque yo creo que es voluntad política. Yo creo que el salud debe recibir el 6% y esa debería ser una visión del actual presidente, porque nosotros queremos que este gobierno sea exitoso y que quedara en la historia. Denle el 6% a salud, porque todo pasa por dinero. Estados Unidos invierte $10,000 per cápita por habitante. Nosotros, ¿sabe cuánto invertimos? $260, como 4,000 empiras por cápita. Entonces, podremos ser todo lo romántico que querramos, pero todo se paga con dinero. Y alguien paga la cuenta, alguien tiene que pagar. Y ahí es donde el colegio médico se puede volver un aliado del ministro, de los viceministros. Nosotros, el colegio médico de cualquier forma tiene un respeto dentro de la sociedad. Y nosotros podemos ser aliados para que el político, porque yo le voy a decir, en 30 años en el hospital escuela, yo nunca he visto un presidente que haya llegado al hospital escuela. Que haya llegado el presidente ahí al hospital. Llegaba la primera dama, doña Xiomara Castro llegaba, me acuerdo, cuando era primera dama, que en ese momento de repente no tenía el poder político. Pero el presidente, bueno, este actual presidente, con todo el respeto que me parece loable que él quiera ser el ministro, aunque probablemente desde el punto de vista práctico no sea lo mejor, pero a mí más me gustaría que él dijera, yo voy a hacer historia, yo le voy a dar el 6%, como dice la Constitución, para que tengamos recursos. Y yo creo que por ahí pasan todas las soluciones del país, tomar decisiones radicales para que tengamos un golpe de timón y el paciente no llegue al hospital, porque para los médicos es doloroso. Yo creo que el médico, y yo miraba lo que le decían que le cayeron las avispas aquel día que dijo lo del... Sí, hombre. ¿Verdad? Porque yo le voy a decir, los médicos, la realidad del médico general, por ejemplo, que es el 80, casi el 90% de los médicos, a veces es terrible. Ahí nos mandaba un mensaje una colega al doctor Samuel Santos. Mire, doctor, le dice, me da pena, pero yo estoy en una situación de calamidad casi. No tengo ni siquiera qué comer. Y entonces, cuando usted estudió 8 años, nosotros aquí vemos gente que hemos estudiado 15 años de formación universitaria, y yo tengo que ir a rogar que me paguen, y estoy 3 meses que no me paguen. Entonces, toda esa situación, pero que es un privilegio, es algo que me dan a mí cuando yo no me lo he ganado. Y entonces, por eso creo que esa palabrita como que caló mucho. Y entonces, pero realmente el médico es, yo creo que también víctima del sistema. Es difícil pasar visita, ver que la gente necesita. Y yo le pondría un ejemplo. A nivel, si usted ahorita tuviera problemas con que el micrófono no funciona, que la luz no funciona, y usted quiere dar lo mejor y no puede, pero son cosas materiales. Pero imagínese estar con un paciente que uno le quiere dar una respuesta y no puede. Y ahí viene un concepto interesante que se llama daño moral. El médico no solo tiene cansancio, tiene daño moral. Irse a acostar y pensar, un paciente se murió porque no había un recurso. Entonces, yo creo que todas esas reflexiones son insumos para que, yo creo que nos debemos de ver con la Secretaría como aliados, no como antagónicos. Y eso creo que debe ser una reflexión. Yo valoro mucho que ha habido mucho respeto en esta relación inicial, y yo creo que así se va a mantener. Sí estamos preocupados porque hay cosas que tienen que resolver, ¿verdad? Pero
No somos antagónicos en ningún momento y yo creo que así se va a mantener la relación de respeto y de crecimiento y de contribución, ¿verdad? Y si buena parte de la gente que más responsabilidades tiene en la Secretaría de Salud son médicos. Y hasta ustedes terminan peleándose. Así es. Bueno, si aquí una secretaria de Salud que hace poco salió, que lanzó epítetos de cabrones a sus propios colegas. Así es. Así es. Miren, Escenarios. mercenarios, cabrones, les dice. Y fue secretaria de Salud hasta hace 4 meses. Y voy a repetir esa declaración, no para confrontar, porque me encanta la forma como están dialogando, sinceramente. Y yo coincido con el doctor Isaí. Si Salud tuviera el 6% del presupuesto y manejado de manera honesta, pero honesta, cuando hablamos de honestidad, de manera honesta, yo estoy seguro que un montón de conflictos Así es. los reduciríamos. Sí. Y ojalá que nos estén escuchando los diputados, que todavía no se apruebe el Congreso. Y después, cuando pasa esto, la gente se pregunta, ¿quién le responde hoy al paciente que llega a un hospital cerrado? ¿Los médicos o el Estado mismo? Nadie. Sí, es simple. La gente retorna a sus casas. Sí. La gente retorna a sus casas. Ya voy con ustedes de nuevo. La gente cuando están en estos paros se pregunta, ¿dónde termina el derecho a protestar y dónde comienza el deber de salvar vidas? Fíjense qué interesante pregunta la que se hace. ¿Dónde termina el derecho de los médicos a protestar y dónde comienza su deber de salvar vidas? ¿Por qué siempre se reacciona cuando hay paro, pero no se previene el conflicto? Y esto va para ustedes también. ¿Por qué no previenen el conflicto? Yo creo que no hay ningún paro que se haya producido si 2 o 3 semanas antes no lo advierten en el sistema de salud. ¿Por qué no se previene eso? Por ejemplo, en esta crisis, ¿quién falló primero? ¿El gobierno o el gremio? Y es bueno reflexionar de esa manera para ir construyendo. En esta crisis que acaba de terminar, ¿quién falló primero? ¿El gobierno o el gremio? Pero sigue siendo la pregunta central de Frente a Frente, Lucecita Madrid, la pregunta central de Frente a Frente. Tenemos el tema del día en pantalla. Recuerda que puede enviar su opinión al número de WhatsApp y también a través de nuestras redes sociales Frente a Frente HN. ¿Quién está fallando realmente? ¿Los médicos, el gobierno o un sistema que ya dejó de servirle al paciente? Esa es la pregunta de hoy, 9773-6065, nuestro número de WhatsApp y Frente a Frente HN en nuestras redes sociales. ¿Quién está fallando realmente? ¿Los médicos, el gobierno o un sistema que ya dejó de servirle al paciente? Envíenos sus comentarios. El tráfico es presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. 7:52, el tráfico vehicular lo conocen Frente a Frente a la altura de la Residencial Honduras y Colonia Villanueva. Estamos ubicados en el anillo periférico a la altura de estas 2 colonias. Si usted viene de la Víctor F. Ardón, si usted viene de la colonia La Cañada y se dirige hacia los sectores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el tráfico vehicular a esta hora del día, cuando son las 7:52, es bastante fluido. Así que esta es una de las alternativas que usted tiene a esta hora del día, amigos televidentes. El tráfico vehicular, Tony Munguía, se los ha informado. Buenos días. El tráfico fue presentado por Centro Automotriz Rendillantas. Cambio de aceite con Valvoline, Castrol o Chevron. Protección y confianza. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido.
Gracias por comentar a través de nuestras cuentas. Un televidente opina: el sistema le está fallando al paciente, la atención del médico al paciente ha disminuido mucho en su calidad. Dedican poco tiempo al paciente y no construyen una relación real, incluso en el sector privado, y no digamos el asunto de los suministros en los hospitales. Eduardo escribe: el gobierno falla al no realizar los pagos respectivos y no consolidar un verdadero sistema de control de empleados, así evitar duplicidad de plazas. Ismael escribe: el problema es el sistema que ya dejó de servirle al paciente. Los fallos en la gestión de salud suelen ser los más frustrantes porque generan una barrera burocrática entre el paciente y el bienestar que necesita. Cuando el sistema administrativo de gestión deja de responder, la situación se vuelve una carrera contra el tiempo. Marco escribe: fallamos el Colegio Médico y CESAL porque nos dejamos manipular por asuntos estrictamente políticos. No exigimos presupuesto, no hay personal administrativo capacitado y está en su confort, y más el médico porque no exigimos enérgicamente la humillación de rogar que te paguen hasta 6 meses. Harold Rentas escribe: ¿por qué no hay insumos en los hospitales públicos? ¿Será que todos esos insumos son robados? ¿O todo el presupuesto se va en salarios abultados de los médicos? ¿Cuándo los hondureños seremos atendidos con dignidad y con profesionalismo sanitario? Esos son algunos de las respuestas a nuestra pregunta el día de hoy. Sigue enviando sus comentarios a través de nuestras redes sociales y también a través de nuestro número de WhatsApp. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Miren, yo les he dicho que me agrada tener 2 subsecretarios de salud que han estudiado en Cuba por lo de la medicina preventiva. Yo he sido muy claro con ustedes. Yo era como todo cipote adolescente, afectivo con la revolución cubana, mi padre escuchando Radio Habana, Cuba. Pero la verdad que el sistema demostró que no fue capaz de resolver los problemas de su gente. Yo sé que hay románticos que me van a responder: ¡el bloqueo! No, Cuba tuvo relaciones buenas con Rusia cuando era la URSS. Pero el sistema como tal falló. Pero su medicina siempre ha sido del afecto, de la valoración, sobre todo su medicina preventiva. ¿Por qué les digo esto? ¿Quieren escuchar las opiniones así descarnadas como la gente está escribiendo? Porque es bueno escuchar a la gente, tanto para nuestros médicos, los que se gradúan aquí en nuestras universidades públicas, como los médicos que se gradúan fuera. Les voy a leer algunas. Miren lo que dice este televidente. Licenciado, buenos días. El dinero ajusta, dice, donde nadie roba. Y ese hombre que ocupa ese cargo no debió ser médico, debió ser chepo porque no tiene sentimientos médicos. Se equivocó de carrera, él estudió en Cuba y fue uno que impulsó la explicación de los brigadistas cubanos, y si los quirófanos del hospital escuela están en óptimas condiciones, ¿por qué el dinero de esas 20,000 cirugías, por qué no se los inyectan a los hospitales? No, ¿cuánto es la comisión por cada cirugía? Creo que le entiendo. Son médicos. No se imaginan cuánto hondureño fue a estudiar medicina, hombres y mujeres, a Cuba, con un gran corazón y con un gran sentimiento de lo que debe ser el médico, como en Honduras. Así que yo les pediría a todos: no se prejuicien por dónde estudiaron la carrera. No se prejuicien. Si es que necesitamos un poquito de izquierda en la salud de Honduras, pero un poquitín, izquierda razonada, con sensibilidad social, no dogmas, no ideologías. Ojalá que me esté dando a entender, porque si no me caen las avispas hoy también. Sí. Me dice un hondureño que reside en el exterior: el hospital escuela y otros no dejan de ser un burdel
de negocio personal causado y aprovechado por algunos médicos, se extremó el hondureño. Fred Fortín. Y lo digo porque Fred me lo manda, yo sé que no se preocupa si leo su nombre. El Hospital Escuela y otros no dejan de ser un burdel de negocio personal causado y aprovechado por algunos médicos. Ya esto va contra el gremio. Francis Paz, alcalde del municipio de La Iguala, me gustaría que hoy que están tocando el tema de salud en el país, le recordara a los viceministros de salud la emergencia que tenemos en nuestro municipio hace 8 años. Se construyó un materno infantil por la Embajada de Japón, pero solo está el edificio que debería de estar atendiendo a una población de más de 20,000 habitantes. En nuestro municipio siguen habiendo muertes maternas y partos comunitarios por la única razón que no tenemos el recurso humano para echar a funcionar la clínica. Sé que ninguno de los panelistas aquí se va a molestar, porque al final la gran pregunta central, cuando por razones justificadas o no, los médicos se van al paro, la gente es la que sufre. Y esto no es populismo decir que sufre, si todos sabemos. La gente sale llorando de los hospitales. Mire que yo tenía una operación para tal día, pero no se puede. Entonces, en esta mañana civilizada, con 4 hombres civilizados, colegas de profesión, médicos, intentamos predecir. Ya hubo un paro año calendario 2026, pero yo estoy prediciendo en qué fecha pudiese haber otro paro de los médicos en el 2026 y casi lo tengo fijo para el 2027. Se volvió normal. ¿Quién es el culpable de esto, los médicos o el gobierno? Yo creo que las cosas tenemos que hablarlas así, con sinceridad, despellejarnos. Los gobiernos, por no actuar a tiempo, cuando se les dice, nos vamos a ir a paro si no resuelven este problema. O los médicos que ya vieron en el paro la herramienta de cooptación para obligar al gobierno a que cumpla con los contratos. Yo creo que lo que estoy diciendo yo, lo dijo Haroldo y lo dijo el doctor Isaí. Creo que no estoy diciendo nada nuevo más lo que han repetido ellos. Y las cosas hay que hablarlas así. Mejor los escucho a ustedes, por favor, doctor. Bien, creo que para responder esa pregunta y entrando un poco en materia y aclarar un poco de lo que como gobierno estamos haciendo y a lo que responde, uno es que imperiosamente estamos trabajando en una actualización del sistema, basado en una red integrada de servicios de salud que integre un primer y segundo nivel de atención y que reconozca también al sector privado. En ese sentido, no podemos nosotros no reconocer que el sistema actual es un sistema desfasado, que no responde tampoco a la actualidad y realidad epidemiológica. A la par de eso tenemos un segundo nivel de atención, entiéndase un segundo nivel de atención, nuestra red hospitalaria de 32 hospitales que está totalmente saturada. Si nosotros vamos en este momento ahora con los compañeros al Hospital Escuela, consulta externa de Leonardo Martínez, Mario Catarino Rivas, muchas de las cosas que están llegando a consulta, impresiones diagnósticas, personas, pacientes, se pueden responder en un primer nivel de atención, pero un primer nivel de atención entiéndase como tal centros de salud, pero que tengan una capacidad resolutiva real. ¿Qué pasa? Sí reconocemos que hay un déficit de médicos, pero por ejemplo este fin de semana, día de ayer, anteayer, yo estoy visitando establecimientos de salud en un primer nivel de atención en el contexto de CONAPREN, pero tengo establecimientos que por temas como el doctor Haroldo mencionó, temas de administraciones, temas de militancia y que cambia, contratan 10, 15 médicos en un establecimiento pues que todo lo que llega refiere. Entonces cuando uno va y los visita, son colegas médicos que de pronto están actualizando el carnet de farmacia, de pronto están haciendo trabajo administrativo y se pierde esa capacidad resolutiva. Otro tema que porque le estamos apostando es la garantía del abastecimiento de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos. Si usted como Secretaría no tiene un instrumento que le permite, uno, agilizar procesos de compra
y que estos procesos sean transparentes y sobre todo que estos procesos no se queden vencidos en un almacén central, sino que lleguen donde tienen que llegar, a la sala donde el doctor Isaí trabaja, donde el doctor Haroldo necesita ese insumo para realizar una intervención. Ese insumo necesita ser garantizado, por eso y le apostamos a esa figura que conocemos como el fideicomiso. Es la única figura que nos ha dado respuesta como Secretaría de Salud y que hasta este momento no tiene ninguna denuncia. Otro tema para avanzar en ese segundo nivel de atención es que tenemos un segundo nivel de atención saturado y a la par de eso, esos hospitales tienen que atender la demanda constante, 1, de pacientes politraumatizados, 2, de cosas como anteriormente mencioné, que se pueden responder y resolver en un primer nivel de atención. Y a la par de eso, le incide en aumento del gasto de bolsillo. Hablamos de privatización en este momento, pero 7 de esos cada 10 medicamentos, cuando nosotros encontramos la administración, los tiene que comprar el paciente en la farmacia privada. Eso es privatización. Un paciente que está en mora quirúrgica y que hoy estamos resolviendo y que no tiene que pagar un solo lempira, sino que el Estado de Honduras, a través de una política sectorial en salud, está reconociendo esa deuda que se tiene. Antes iba y tenía que, 1, ver si había cupo en el hospital. Y si no hay cupo, empeñar la casa, empeñar lo que tiene, vender las pocas cosas que puede vender para poder pagarla en el sector privado. Hoy le estamos dando respuesta. Y a la par de eso, creo que algunos de los televidentes mencionaron temas de fortalecimientos médicos quirúrgicos que estamos haciendo. Yo envié un video de producción, si gustan lo pueden compartir, del trabajo que se está realizando en el Hospital Escuela. El doctor Castillo va a mencionar inversiones en salud que estamos haciendo, Hospital Nacional Mario Catarino Rivas, el Leonardo Valenzuela. Estamos apostándole a un primer nivel de atención con una capacidad realmente resolutiva. A la par de eso, hay una necesidad imperiosa, 1, de implementar una ley del Sistema Nacional de Salud en Honduras, no solo en temas de la implementación de un código de salud y que reformamos 93, 94 y que como Secretaría de Salud nos pasamos en temas de políticas, lineamientos, modelos de gestión hospitalaria, modelos nacionales de salud, pero que no corresponden a una ley del Sistema Nacional de Salud hondureño que sea promovida pues desde el Congreso Nacional. Están construyendo 2 nuevos hospitales. También, eso lo vamos a mencionar, el doctor Castillo va a mencionar el tema de las construcciones. ¿Son parte de los 7 que dijo que estaba construyendo Xiomara o estos son nuevos, diferentes? Bien, no sé si abordamos el tema a profundidad. Ya vamos hacia eso. En ese sentido, Renato, creo que necesitamos, 1, una actualización del marco normativo legal, 2, el tema de crear productos, normas, lineamientos y políticas que garanticen el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos donde se necesiten. Pasa por un tema de aumento de presupuestos, temas de contratación de recursos humanos, estamos totalmente de acuerdo, reconocemos el déficit de médicos que tenemos, pero no solamente basta con contratar recursos humanos, sino que estos deben de cumplir una función en aras de fortalecer ese primer nivel de atención. Es decir, que el paciente que acuda a un establecimiento de salud público realmente tenga una respuesta. Y si el Estado no es capaz de darla en ese momento como Estado, por los mecanismos que he venido explicando, articular y reconocer al sector privado como un aliado. En este sentido, es costo eficiente, es tema de administración de la salud y hay que apostarle a los resultados en salud. El doctor Haroldo no me dejará mentir. Un paciente hipertenso que no es tratado durante estos 10, 15 años es un paciente que lo va a visitar en sala en el Instituto Nacional Cardiopulmonar. Yo creo que los televidentes que están prejuiciados solo porque ellos estudiaron en Cuba, este hombre les dio la mejor respuesta hace algunos minutos de que es un funcionario no ideologizado. Se las dio hace algunos segundos, no sé si ustedes lo captaron. Estudió en Cuba, medicina, pero dijo hace algunos minutos, ¿cuál es el problema de que el sector privado se vuelve un aliado del sector público? En la cura, en las intervenciones quirúrgicas de los pacientes. Lo dijo. Esto en Cuba es prohibitivo decirlo. ¿Qué hay sector privado allá? Pues el sector privado es el mismo sector público. Solo lo digo para que vayan conociendo a los subsecretarios que tenemos. Yo sé que a algunos
les va a parecer un pecado que alguien que haya estudiado en Cuba venga diciendo que cuando el sector privado puede volverse aliado del sistema público de salud, bienvenido. Ahí los dejo. Pero yo le tengo algo así breve, cortísimo. ¿Dónde está el dinero de salud? ¿En falta de presupuesto o en mala administración? Así, breve, y después lo vamos a profundizar. ¿Es que falta dinero o es que hay mala administración? Hay un poco de ambos. Hay un poco de ambas. Falta dinero definitivamente, sin embargo, si usted aumenta el presupuesto como se ha venido administrando, tampoco va a llegar a ningún lugar. Es una mezcla de ambas cosas. Usted tiene que fortalecer el presupuesto, cumplir con los estándares internacionales y tener una administración adecuada. Administración adecuada, administración adecuada. ¿Qué garantía tiene la población de que más presupuesto no terminará en lo mismo? La garantía de nosotros. Nosotros somos 2 subsecretarías técnicas que estamos contratados por el presidente y seleccionados por el presidente para generar resultados en salud. Bueno, como ya este debate lo hemos tenido con gobiernos anteriores, y lo dijo el doctor Haroldo López, lo dijo el doctor Isaí Gutiérrez, hay cosas en las que coinciden o creen que es más de lo mismo y que en 7 u 8 meses ya debemos anotar en el calendario que viene otro paro de médicos. Doctor Haroldo. Sí, bien. No, yo creo que eso no lo veo yo en el futuro, pues que tengamos que entrar a una situación de un paro de los médicos. Esperamos que se honre pues todos los compromisos que hay con el gremio, los platicamos hace un rato y es transparente para que esto traiga tranquilidad para todos. Creo que eso es un compromiso y seremos veedores de ese proceso, ¿verdad? Platicamos, pues son alrededor de 3.500 médicos que tienen de alguna forma que no se les ha pagado un mes, el mes de enero, otros pendientes, es una totalidad. Y conforme a eso estaremos viendo que todos estos procesos caminen. Pero más allá de centrarnos en el tema, que creo que debería ser el tema de discusión más bien, es nuestro sistema de salud. Como lo decía el doctor Castillo, las dos cosas intervienen. Todas las anteriores, como dicen en el examen cuando le preguntan a uno, ¿eh? ¿Falta dinero? Evidentemente falta dinero. Es el 6% del Producto Interno Bruto o el 12% del presupuesto de la nación. Esos son alrededor de 33.000 millones de lempiras los que debería tener salud para llegar a un estándar. ¿Por dónde pasa todo esto? Yo creo que no hay que satanizar ninguno de los métodos que se busquen para llevar asistencia a la población. Sea por la ley de contratación del Estado como se intentó, que algunas cosas pues son fallidas porque creo que es muy engorroso ese sistema y los tiempos no perentorios pues nos llevan a que la ejecución sea tardía y pueda ser fracasada. Eso es evidente, ¿verdad? No es que estemos a favor completamente del fideicomiso. Creo que es algo que funcionó. De hecho, debo decirlo, el año pasado, el 22 de octubre, el Colegio Médico, previamente en los meses de agosto y septiembre, hizo una campaña en donde hizo varios pronunciamientos, en donde la campaña política fuera orientada a propuestas, porque lo que mirábamos era un zipizape por todas las redes, uno dándole a otro, y eso no abona en nada, eso polariza a la población y vuelve enemigos donde no debieran de haber enemigos. Dicho esto, el 22 de octubre del año pasado presentamos una propuesta de un pacto nacional de salud, que al licenciado Álvarez le mandé una carta de invitación, ¿verdad?, para que los medios estuvieran enterados. Se invitó a todos los precandidatos, todos los candidatos en ese momento, tanto el Partido Nacional, los 5 que estaban en contienda. Llegaron como candidatos el licenciado Nelson Ávila, el ingeniero Salvador Narrala y el licenciado Mario Rivera. En representación del presidente Afura llegó el doctor Carlos Flores y por ahí en representación de la abogada Risa Mucada llegó el doctor Elio Girón. Ahí se presentó y ahí está precisamente ese pacto, se toca todo esto que se está platicando ahorita. Ahí está, se los puedo mandar, ellos lo tienen, no estamos extraviados. Y una de las medidas que nosotros planteamos como colegio, eso no lo hice yo, lo hizo un grupo técnico del colegio. En el colegio hay mucha gente que tiene experiencia en administración de hospital, en administración pública, han sido ministros de salud, etcétera, etcétera. Una de las primeras medidas, que dicho sea de paso, la bandera que se tomó fue tanto el abastecimiento de medicamentos como la mora quirúrgica, que son importantes, pero más importante es lo que mencionó el doctor Midense, la red primaria de salud, hombre. Si no atajamos ahí todo va a ser una efervescencia, que no vamos a poder contenerla. Pero bien, tomando estos dos temas, una de las primeras medidas que nosotros sugerimos que paralelamente deberían de ir era el reforzamiento de los hospitales públicos. ¿En base a qué? Ahí tengo yo el dato y ellos lo conocen.
la mayor capacidad instalada de quirófano la tiene el Ministerio de Salud, indudablemente. De esos quirófanos hay diferentes hospitales que tenemos en la tabla, como están algunos que no están funcionando por X y Y motivo. El Hospital Escuela, creo, doctor, que son 11 quirófanos que están sin funcionar, ¿verdad? Y son 18 que están funcionando, así es, ¿verdad? Entonces, si paralelamente a estas alturas nosotros hubiéramos reforzado ya esos 11 hospitales, ya entran para aliviar la mora quirúrgica. Correcto. Inmediatamente. Que otra medida inmediata con la infraestructura que tenía, pero que requería mayor presupuesto para tener personal médico. La creación de turnos vespertinos, si no me van a dejar mentir, en la mayoría de los hospitales se opera de 7 a 1 los electivos. Y teniendo quirófano y toda una infraestructura ya montada, ¿por qué no prolongar esto hasta las 7 de la noche? Esto aliviaría la mora. Y si analizamos nosotros, este es como un efecto dominó, nosotros lo hemos visto, la cantidad de cirugías electivas que se operan en el hospital escuela es bajísima, bajísima, pero no porque no estén operando, es porque está en un hospital que se ha desviado a la atención de emergencia, trauma, etc. Trauma es la principal causa, el 48% es trauma. De ahí entonces los recursos se nos van desviando y se van saturando los hospitales. También establecimos medidas para tratar de aliviar con la infraestructura que se tiene, cómo mejorar esta parte. Como lo dijo un televidente, el dinero ajusta, si no se roba. Claro, estamos claros. Se puede optimizar. Con lo que ya estás, lo podemos optimizar. Pero requiere también una inyección presupuestaria para que pueda mejorar. Y por ahí, pues también hicimos la última, que fue una propuesta, fue un posicionamiento del Colegio Médico de hace 2 semanas, en donde nosotros queremos que se transparente todo lo que es el fideicomiso, cuál es el marco normativo que tiene, cuáles son las empresas que se les va a comprar los medicamentos, qué requisitos tienen estas empresas, qué control de calidad tienen, porque debo decirlo acá, aunque me genere comentarios negativos, aquí hubo venta de pastillas de harina del Estado hace muchos años, es un atentado contra la población, pues, y esas son las cosas que no queremos que pasen, pues. No queremos que pase porque quien paga las consecuencias es el paciente. Eso en relación al fideicomiso contra los hospitales que tienen certificados, ¿qué hospitales se certificaron? ¿Cuál es la verdadera mora quirúrgica? ¿Verdad? Tenemos que saberla. Aquí tenemos un dato que son 5.600, lo que dejó el gobierno pasado, que es una mora, diría yo, bastante alta, para el 31 de diciembre del año pasado. La priorización de la mora. Miren, fíjense que ese tiempo, y perdón que lleve estos minutos, licenciado, pero es bien importante. ¿Qué paciente entra en mora quirúrgica? El que tiene más de 90 días en una lista de espera. ¿Cierto? Sí, de acuerdo. ¿En qué país civilizado, avanzado, tiene que esperar 90 días un paciente? Sí. Debería ser dentro del primer mes que debe solucionarse. Ajá, y de estos 90 días, ¿será que un paciente oncológico puede esperar 90 días para caer en mora quirúrgica? Definitivamente no. Definitivamente que no. O un paciente cardiovascular, o los pacientes del doctor Isaí Gutiérrez, neuroquirúrgicos. Entonces, pero son las cosas que tenemos para tamizar nuestros resultados. De ahí entonces ahorita creo que es loable lo que se está haciendo. Han sacado algunos pacientes, creo que son 54, 56, anunciaron ahorita en el noticiero. ¿En los hospitales privados? Sí, y ahí, doctor Haroldo, quiero destacar el involucramiento y la participación que el Colegio Médico ha tenido desde el diseño del anteproyecto de ley. Estuvimos reunidos en los bajos del Congreso, discutimos, tuvimos disensos, tuvimos puntos de encuentro y presentamos este decreto al hemiciclo que fue aprobado. Posterior a eso, antes de los 30 días, nosotros realizamos la reglamentación en el cual el Colegio Médico participó y muchas de las propuestas que menciona el doctor Haroldo, el tema de abastecimiento de medicamentos, el tema de la mejora de la mora quirúrgica, ahora vamos a entrar en un tema de primer nivel de atención, es respuesta a lo que ese Pacto por la Salud en elecciones se hizo, ¿verdad? Claro, recordemos que apenas llevamos 68 días de gobierno. Quisiéramos tener esa varita mágica en el sentido de mejorar esa capacidad resolutiva. Y entiéndase esto, capacidad resolutiva, 1, reducir el gasto de bolsillo del paciente. Y 2, darle respuesta, porque esa es la principal política pública en salud. Si usted no reduce el gasto de bolsillo del paciente y no está dando respuesta, en el sentido que tiene un paciente con una enfermedad renal crónica que viaja más de 4 horas para una diálisis y el paciente en muchas ocasiones fallece, si usted no logra mejorar el acceso a capacidades diagnósticas de cáncer, tipificación de cáncer y que éste se trate cercano a su usuario, usted como política sectorial en salud está fallando. Entonces, 1, ¿estamos reduciendo el gasto de bolsillo? Sí. Tenemos testimonio, lo hemos compartido, en el cual el paciente, no nosotros como gobierno, estamos hablando, sino que el paciente es el que dice, esto no me costó nada.
y llevo más de 6 meses, 1 año esperando por una operación. Tenemos temas de fideicomiso que garantiza mecanismos de transparencia. El Colegio Médico participó en la reglamentación de la ley. 1, hay acceso a la información, es transparente y sobre todo es un mecanismo o un producto que hasta el día de hoy no ha recibido una denuncia y garantiza abastecimiento de medicamentos. Claro, pasa por temas legislativos, ¿verdad? Que ahí en conjunto con el Colegio Médico vamos a tener nuevamente puntos de encuentro, actualizaciones de marcos, listado nacional de medicamentos esenciales y sobre todo de esa actualización en la capacidad resolutiva del sistema. Nada más para continuar con la idea, ¿verdad? Entonces creo que esos 50 y tantos pacientes que se han operado, pues qué bueno que se lograron operar, pero yo quiero que se priorice, que me digan cuáles son los diagnósticos más frecuentes, cuál es la prioridad que tiene cierto grupo de pacientes. Eso es importante ahorita. No menosprecio que hayan, creo que son 4 circuncisiones que se hicieron en este grupo que se operó, varias vesículas, algunas hernias, pues son patologías que de alguna forma afectan la calidad de vida de los pacientes. Pero la sobrevida de los pacientes la vemos alterada en aquel paciente oncológico. ¿Dónde? Si ven la mora quirúrgica de los hospitales, estos hospitales que tienen mora quirúrgica, que son hospitales especializados, por ejemplo, de San Felipe. San Felipe, la mayor parte son pacientes oncológicos. De acuerdo. ¿Qué estamos haciendo y cómo los vamos a priorizar? Podrán esperar 1 mes más estos pacientes. ¿Qué diagnósticos tiene? Y eso es lo que pedimos nosotros, ¿verdad? Que sea técnico eminentemente esto. Sí. Y no que sea una noticia que operamos 50 y pico pacientes, que lo cual es bueno, repito, que solventaron el problema de estas personas, pero hay gente que tiene en riesgo la vida en este momento y tenemos que priorizar sobre ellos. Que eso vaya a alcanzar y que la capacidad instalada de los hospitales privados dé para una cirugía de alta complejidad, lo dudo porque esto es un escenario completamente diferente al paciente que se está operando ahorita. Lo cual no lo menospreciamos, pero son las cosas que técnicamente, yo debo decirlo aquí enfáticamente, como parte del Colegio Médico y como médico que soy, que son las situaciones que se deben de planificar con detalle porque son puntos torales para cambiar la vida de un paciente. Sobre todo destaquemos, doctor, que esto es un hito histórico para la Secretaría de Salud y el gobierno. Ningún gobierno anterior se ha tomado el trabajo de darle respuesta a ese paciente. Claro, yo quisiera, doctor, que en 67 días estar realizando esos cateterismos, realmente estar resolviendo esas cirugías, pero recordemos que estamos en un tema de una curva de aprendizaje. Correcto. Y no sobreestimemos tampoco la capacidad resolutiva. Pero yo creo que ahorita nos sentiríamos satisfechos, claro, como colegio, si nos dieran una lista con los principales diagnósticos, ¿dónde están? Porque sí se tiene. Claro. Los hospitales tienen, en los comités quirúrgicos lo tienen. Recaban la información del paciente, su identificación, su domicilio, su diagnóstico y su prioridad. Todo eso lo tienen. Sí. Entonces eso lo pueden entender y transparentarlo y así ver y en conjunto buscarle una salida, porque aquí no se trata de que vamos a antagonizar en algún momento nos tocará antagonizar por situaciones que lo merezcan, claro, pero en situaciones que son para beneficio de la población, el Colegio Médico estará dispuesto siempre a apoyar todo lo que sea en beneficio y a denunciar todo lo que veamos incorrecto. De acuerdo. Eso tendrá que ser así, no puede ser, son puntos que no son negociables. Recordemos, doctor, que nosotros entendemos que se tienen que tomar medidas a veces para apagar el fuego. Por eso, cuando lo del fideicomiso en el gobierno anterior, el doctor Matteo insistió que no quitaran el fideicomiso en forma abrupta. Pero es lo que volvemos, a veces se toman decisiones eminentemente políticas, no técnicas. Él rogaba, no lo quite, porque no tenemos ahorita un mecanismo para poder comprar medicamentos y entonces vino la crisis terrible que tuvieron. Ahora, yo creo que no se debe tratar de fortalecer lo público y yo realmente cuando el doctor dice eso, en la tarde los quirófanos en el hospital de escuela no se usan. O sea, se usa la parte, digamos, el quirófano de emergencia, pero yo creo que es aceptable como una medida emergente, pero se debe trabajar en darle una respuesta que el sistema de salud, la parte de trauma, por ejemplo, ¿por qué se ha puesto tanto de moda esto de la mora quirúrgica? En el 2015 hubo un movimiento de 110 países que empezaron a analizar porque sabemos que la medicina preventiva es más efectiva, es más costo-beneficio, más rentable, pero nos hemos olvidado de la medicina curativa. Y si comparamos, por ejemplo, la mortalidad que produce malaria, TB y HIV, comparado con lo que es lesiones de causa externa, las lesiones de causa externa es la cuarta causa de muerte. Y en este país, con lo de las motos y la violencia, es una cosa terrible. Y eso es parte del problema de la mora quirúrgica. Nosotros a veces en la mañana en el hospital de escuela tenemos programada una cirugía selectiva de un paciente con un tumor cerebral y amanece el quirófano usándose con un paciente con un epidural de una moto.
o un paciente que llegó con un machetazo. Entonces ya se canceló la selectiva y ese paciente va retrasando todo. Eso me refería. Entonces, cuando se analiza el problema, hay que analizar todo el aspecto, la parte de la educación vial, la parte, toda esa parte. Este problema de las motos es un problema que tiene que analizarse, pero a profundidad, porque andan niños de 14 años a altas velocidades y van y chocan. Una vez pasamos visita nosotros, de 10 pacientes que habían hospitalizados, 7 eran moto contra moto, moto contra burro, moto contra peatón, moto contra carro. Entonces, toda esta siniestralidad genera un costo terrible, y ¿quién paga de todo eso? Entonces, el colegio médico, ¿cuándo va a ser la próxima paro? Yo no me atrevería a decir que, porque la gente cuando necesita, el médico también tiene nosotros nos vemos sometidos a presiones. Yo creo que así como el licenciado Álvarez, en algún momento cuando está el gobierno nacionalista dice que es de libre, y cuando están aquellos dicen, así pasa con el colegio médico. A nosotros el gobierno anterior decían que éramos cachurecos. Ahora dicen que nosotros somos de libre. Pero los médicos, los mismos médicos. Entonces, yo creo que hay que tomar decisiones técnicas, y ojalá que el gobierno, la parte política de este gobierno, respete las decisiones que ustedes tomen, porque yo sé que ustedes tienen una buena intención. Los miro jóvenes, los miro que están muy bien preparados desde el punto de vista técnico, pero a veces uno no toma las decisiones. Nosotros yo fui director del hospital escuela, el doctor ha sido director, y uno sabe que a veces recoge información y le dice técnicamente, mire, esto es lo que hay que hacer. Y viene el de arriba y le dice, no, vamos a contratar a este. Y esta es la salida, pero no, políticamente no me conviene. A mí nunca se me olvida, cuando yo fui coordinaba la salud en el hospital, allá en la municipalidad de San Pedro, llegaba un regidor, tenía como 10 jefes, porque eran los 9 regidores, y un regidor me decía, doctor, quiero que me haga una brigada en esta dirección, a 2 cuadras del centro de salud. O sea, yo sabía que ir a botar el dinero. Técnicamente no tenía ningún sentido eso. Y entonces yo me iba con mi jefe, le decía, doctor, pero no podemos ir a hacer una brigada ahí, no tiene sentido esto. Entonces, en ese tiempo, afortunadamente, estaba Naciones Unidas, nosotros teníamos asesoría, y entonces, ¿qué hacía yo? Hagamos una brigada de toma de citologías. Entonces era que ese dinero que se gastaba tuviera un impacto real en la salud de la gente. Pero yo sé que ustedes están bien intencionados, pero hay que ver, y que eso el colegio médico va a estar atento, hasta qué punto los dejan a ustedes tomar decisiones, porque uno tiene que tener el respaldo político, y eso, muchas decisiones son políticas, y eso no nos podemos engañar. Yo puedo tener las mejores intenciones, pero si a mí no me dejan tomar las decisiones, eso nosotros vamos a estar atentos, y claro que más bien apoyándolos a ustedes, dándoles el soporte para que tengan políticamente una fortaleza. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Llegó el verano de bienestar a Farmafácil. Del 6 de marzo al 6 de abril, aprovecha hasta un 40% de descuento en productos para cuidar de tu piel. Farmafácil es bienestar a tu alcance. El periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias. Lluvias y chubascos moderados marcarán el clima este lunes en Honduras. Casi la mitad del precio de la gasolina es impuesto, alertan expertos. ¿Qué es el cianuro que se derramó en un accidente en Santa Bárbara y por qué es mortal? Estas y más noticias en tunota.com. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Damos lectura a más de sus mensajes. En la CESAL el problema es la corrupción. En todos los niveles, todos los gremios y sindicatos involucrados se cubren entre ellos mismos. Y si es por partido político, es lo mismo. Se pasan los puestos y se cubren. Solo Dios puede salvar la salud en nuestro país. Más mensajes. Es excelente cómo se expresan, pero la realidad es otra. Mucha burocracia y la bien inversión del presupuesto deja muchas dudas en el pueblo. Otra opinión.
Soy un médico general de 65 años de edad que me retiré en el año 2025 del Hospital Catarino Rivas y de la emergencia de cirugía después de 13 años por contrato y sin derecho a prestaciones, según me dijeron en la oficina legal, lo cual es injusto, sin derecho a protestar, y las causas fueron por amenazas de los familiares de los pacientes por falta de camillas, medicamentos médicos para operar de emergencia y o programados, y la gran cantidad de pacientes politraumatizados por accidentes y heridas por armas de fuego, macheteados o por otras armas blancas, cuchillos. El peor gobierno en el sistema de salud y ejecutivo fue el de Xiomara Castro y doctora Carla Paredes. Pregunto, ¿todavía tendré oportunidad que se me reconozcan por justicia mis 13 años de trabajo en el Hospital Mario Catarino Rivas? Se escribe este televidente. Otra opinión: ¿cuándo pagarán a los médicos por interinato que seguimos trabajando y no se nos han pagado los meses de enero, febrero y marzo? Otro mensaje, damos lectura. Buenos días, en los centros de salud tienen una hora específica para anotar. Si usted llega después de esa hora, ya no es atendido. Lleve el problema de salud que lleve. Y los médicos y personal administrativo sentados haciendo nada con sus celulares, solo esperando la hora para salir. Esto pasa en el Sésamo San Miguel, sobre todo jornada de la tarde y fines de semana después de las 3 de la tarde, ya no atienden a nadie, se necesita supervisión y seguimiento. Otra opinión, que paguen las becas a los médicos sacando especialidad. La beca hace en turnos 24 horas. Ayuden al médico, escribe este ciudadano. Otro televidente opina: el pago al personal de enfermería del servicio público debería ser apoyado por los médicos en vista del apoyo que realizan al servicio de salud. Otro mensaje, el problema es que ponen a trabajar a médicos con clínicas privadas en hospitales públicos. A mi hijo lo operé en lo privado porque en el público tardaría un año para salir la operación y lo operó el mismo médico que trabaja en el público y me cobró 40,000 lempiras. Buen día, definitivamente es problema que se viene arrastrando por años, donde la falta de voluntad política y política limpia predominan, en el cual el entorno de salud no gira en su cliente primordial, el paciente. Se debe de fortalecer el sistema acompañado de procesos administrativos eficientes de acompañamiento, fortalecimiento y monitoreo y evaluación. Como colegio médico hará la intervención para que aquel personal de salud que tiene 3 plazas y aparte trabaja en el Seguro Social, como el colegio médico va a intervenir en aquel personal de salud recibieron plazas sin cumplir requisitos, habiendo personal con años por contrato. Escribe este televidente. Vamos a ver más mensajes rápidamente. Buenos días, don Renato. En la espera de 90 días es mentira la mora quirúrgica. Llaman a los pacientes cuando ya han fallecido. Salud pública en Honduras es un negocio. 90 días, yo tengo 10 años esperando, me operen el riñón para extraer piedras. Escribe ese televidente. Gracias. Sigo opinando a través de nuestras cuentas. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Y solo voy a presentar esto no como un elemento disfuncional en las buenas relaciones que yo como hondureño idealizo tenga la Secretaría de Salud con el Colegio Médico de Honduras, sino como los ruidos que no deben prevalecer, el lenguaje que no debe prevalecer, los prejuicios y odios, diferencias políticas e ideológicas que no deben primar cuando se trata de la salud de Honduras. Les voy a hacer un resumen de hace una semana exactamente de la exsecretaria de Salud, Carla Paredes. Nunca ha habido emergencia sanitaria, nunca la hubo. Se la han inventado porque era conveniente pagar esa deuda que tienen con los bancos, que fueron quienes financiaron toda su campaña, una campaña mediática de mentiras. Nunca hubo emergencia, esa es la primera gran verdad. Nosotros dejamos 10.200 pacientes pendientes de cirugía, de los cuales únicamente 4.800 estaban en mora, y que en el catálogo ya de programación que se dejó, en febrero tendría que haberse resuelto y no tener una sola mora quirúrgica. Es inhumano lo que están haciendo. Han mentido como berracos de principio a fin. Nunca ha habido emergencia en salud. Nunca. Nunca.
Nunca han comprado ustedes medicamentos los compramos nosotros, del gobierno de la presidencia. Esa inversión la dejamos nosotros. Esas bodegas que se ganan diciendo que cómo los almacenábamos, hay que ser imbécil, como he dicho yo siempre, para no saber lo que es trabajar con mínimos y con máximos. Más de una semana llevan en asamblea al colegio médico. ¿Qué medio ha dicho algo? ¿Ah? En el tiempo de Xiomara, haciendo cola para comprar tamales estaba la gente. Y decían que era porque no se les atendía. Así de miserables son. Pero en este tiempo, estamos en un tiempo de conversión. ¿A quiénes sacamos? El que nosotros sacamos lo hicimos en ley, llevándole procesos que la ley establece y por eso están despedidos. Pero estos bárbaros se agarran a que no hay dinero. Dinero hay, señores. Lo que no tienen es la capacidad para poderlo gestionar, porque son tan ignorantes y han puesto gente tan incompetente que duele el corazón ver tanto cabrón que se cree que sabe, asumiendo puestos para los que no tienen ni la menor de las competencias. Doctora, donde desvirtuó totalmente su forma de pensar es diciendo que la gente que hace filas allá en el Seguro Social de la Granja o en el Hospital Escuela está haciendo fila para comprar tamales, no para que le asistan los médicos en los hospitales. Usted ha profanado la inteligencia de los hondureños hoy, doctora Carla Paredes. Usted hoy ha profanado el cerebro de los hondureños al decir que las filas que se ven en los hospitales, en el Seguro Social, es gente comprando tamales, no esperando una cita o una consulta o ir a ver a un paciente. ¡Qué profanación tan grande! Pero este tipo de pensamientos, con mayor o menor grado, existen en los tres partidos fuertes del país. Existen en los tres partidos fuertes del país. No salgo de mi asombro. Que la gente que ven haciendo filas en los hospitales es porque está comprando tamales, no porque está urgiendo ahí una cita, una consulta general o algo que tenga que ver con la salud. Déjenme ir a una pausa y les tengo preguntas así directas, fuertes pero no malintencionadas, tanto a los médicos como a los funcionarios públicos. Después de la pausa. Las redes sociales son presentadas por La Curazao. Estamos mundialistas para equiparnos con Credi Oportunidad. Disfruta de beneficios exclusivos y compartamos juntos la emoción de cada partido. Buenos días, aquí quienes están fallando es el gobierno y los que exponen a administrar hospitales. Y los que ponen a administrar hospitales, porque no invertir en quirófanos y en médicos que estarle pagando a clínicas privadas. Después va a ser problema de que van a tener una deuda millonaria con las clínicas privadas que no la van a poder pagar. Escribe este televidente otro mensaje: digitalicen el sistema de salud. Hagan caso, escriben los televidentes. Muchas gracias por haber enviado sus mensajes. Este es un video que un paciente del Seguro Social, no sé si en su teléfono o en algún televisor en el Seguro, sé que televisores hay en el Seguro, está viendo frente a frente y nos manda este video. ¿Esta gente está comprando nacatamales, cree usted, o está tratando de ingresar al Seguro Social? Doctora Carlita Paredes, nos hemos visto una vez en la vida, no es nada personal, esa es una crítica periodística.
posiblemente hayan 5 o 6 personas comprando una carnita asada, algo frito ahí, en los alrededores del hospital escuela, en el Seguro Social. Pero las filas ahí es por gente que quiere entrar a los hospitales. No es que está comprando una catamaya. Debemos aceptar las críticas, ser tolerantes. El país necesita revolucionar su salud. Y yo le pregunto aquí rápidamente a los panelistas, doctor Isaí Gutiérrez, en pocas palabras, porque tiempo es el que ya no tenemos. ¿Cómo se puede revolucionar la salud? Y cuando yo digo revolucionar, mejorar, eficientar la salud, para que estemos satisfechos nosotros en medio de nuestras carencias, por favor. Yo creo que se ha discutido por décadas todas las estrategias que hay que hacer para cambiar el sistema de salud y lo decía usted la vez pasada en un programa, ya lo sabemos. Hay que digitalizar el sistema de salud, hay que eficientar el presupuesto, hay que legislar para cambiar los sistemas de compra, pero yo creo que para revolucionar son decisiones y voluntad política. Si hay voluntad política, se va a hacer el cambio. Me quedo con esas últimas dos palabras, voluntad política. Doctor Haroldo López. La misma pregunta. Sí. La misma respuesta. Es que evidentemente, de ahí partamos. Hemos hablado aquí, nos podemos desgarrar las vestiduras, con problemas menores, pero todo pasa por la voluntad política. Por el amor de Dios, ¿cuándo va a entender la clase política y priorizar lo que verdaderamente es la salud? Bueno, le voy a poner un ejemplo burdo para no quitarle mucho tiempo. En la famosa tasa de seguridad, ¿verdad? Que no es más que un impuesto de guerra legalizado, que lo cobran a uno y tener que no sabemos para qué se gasta. Tendrían buena voluntad política si le cambian ese nombre y lo vuelven tasa de salud, por ejemplo, tasa de salud y educación. Entonces, ¿qué haría? Denle la mitad a salud y la otra mitad que no sea para el comandante, ¿no? Sino que sea para la parte de educación. Entonces, ese tipo de acciones son las que estamos esperando. Y eso parte de la voluntad que tengan la gente que está rigiendo aquí nuestro sistema. Los doctores podrán tener las mejores intenciones, harán sus mejores esfuerzos, pero si de arriba no tienen apoyo, amigos, aquí no vamos a caminar para ningún lado. Así de sencillo. Totalmente. Subsecretario José Miguel Castillo. Sí, definitivamente hay que hacer todo un cambio en el sistema estructural, digitalizar el expediente, tener información en tiempo real, todas esas cosas que permiten la administración de la salud correcta. Siempre es importante como país, cuando nos preguntamos por qué Honduras no y otros sí, hay que ver todos los contextos. Rápidamente, sabemos que la mora quirúrgica tiene mucho que ver con el trauma y el 55% del parque vehicular de Honduras es motocicletas. Ahora, Honduras está dentro de los únicos 5 países en Latinoamérica que no tienen seguro vial obligatorio. Entonces, ¿cómo educamos a la población? ¿Cómo le delegamos responsabilidad? Porque al final todos somos responsables, todos. Tenemos un grano de arena en la responsabilidad como país. Entonces, definitivamente tenemos que cambiar. Y eso es lo que tenemos pensado hacer. Bueno, Dios quiere que así sea. Y aún el presupuesto que tienen no lo ejecutan. Hablando de cómo es el manejo del presupuesto en salud pública. Cada año dejan recursos sin ejecutar. ¿Qué pasará si se le asigna el 6%? ¿Será que se deben colocar verdaderos administradores en esa secretaría? Si con lo que tiene no se ejecuta el presupuesto, ya con el 6% del Producto Interno Bruto. O sea, son los retos que tienen que ustedes para modernizar a esa secretaría, doctor Eduardo Midense. Como bien usted mencionó, hay que contextualizarnos a un presente. Lastimosamente, sobre la leche derramada no podemos llorar. En ese sentido, lastimosamente, hemos sido testigos pues, de cómo lo que aquí en este panel hemos evidenciado y hemos manifestado temas pues, que ahora es diferente, una voluntad expresada desde el primer momento en que la titularidad de la Secretaría de Salud la asume el presidente de la República. En ese sentido, expresa esa voluntad política de materializar con hechos y resultados. A 63 días de gobierno hemos dado respuestas. En ese sentido, estamos creando todos los mecanismos legales de transparencia, de rendición de cuentas para pues, lograr continuar dando respuestas. Habilitamos un fideicomiso, estamos habilitando servicios de mora quirúrgica, fortaleciendo quirófanos, vamos a un proceso de contratación de médicos, estamos en conjunto y en sinergia con el Colegio Médico y pues sobre la marcha vamos resolviendo una Secretaría de Salud contextualizada, sobre todo con la problemática y con una resolutividad. Es decir, una secretaría que genera respuestas y disminuye el gasto de bolsillo de los pacientes. Les agradezco su presencia, doctores. A todos, muchas gracias. Buenos días.